Buenas noches, somos los alumnos José Rufino Peralta Domínguez y Sergio Carrillo Guzmán, servidor, y pues somos alumnos de la licenciatura en artísticas de la clase de historia del teatro. Traemos como tema del teatro de vanguardias del siglo XX, del primer semestre. A ver si me haces favor, Rufino. Cambiar la diapositiva. Eso, muy bien. Bueno, hablar del teatro de vanguardias es pensar en que hubo una renovación. Eh, Dice introducción. El teatro español en principios del siglo XX se definió una serie de regimientos típicos de nuevo capitalismo, en donde se habla de la restauración española de 1874. Allá en el siglo XX se menciona que no es fácil encontrar referencias del arte cinematográfico y estaba la escena denominada por grandes compañías que dictaban la ley de la programación. Pero se menciona que a finales del siglo XIX se construyeron grandes rasgos como el teatro de calidad, muy propio de la burguesía, la continuidad de la alta comedia, parte del reinado de José Echegaray en 1832, 1916. En esos años fue muy importante y clave para la sociología de la escena. Fue muy mencionada la obra de Benito Gálvez, 1843-1920, en el cual se hablaba de una nueva sociedad que muy poco tenía que ver con lo que mencionaba Echegaray. Dramatúrgicamente, este tipo de obras tradicionales en la segmentación, el literario de Benavente, que prueba su enorme versatilidad temática. Benavente significó mucho para el teatro español a principios del siglo, los últimos retos de un romanticismo. Difícil de comprender que posteriormente a Eduardo Maquina y se menciona que existían más autores que participaban con él en esa época. Por aquí nos muestran una imagen del teatro vanguardista. A este, muy bien, seguimos. A ver, Rufino. Bueno, yo les voy a hablar un poquito de lo que es del naturalismo al sainete social. El surgimiento del romanticismo fue a finales del siglo y fue solo trama social. Estos autores se basaban mucho en sus éxitos, en las partituras pegadizas. El teatro de la generación del 98, en la aportación del Valle de Valle Inclán, se representó como crítica y fue más comercial, y Valle fue un poco más lejos, aunque tenía que pagar tributo con la ausencia en los teatros, o sea, que nos indica que él fue castigado y no le permitían estar en ciertas obras teatrales. La sociedad maurista despreciaba directamente Luces de Bohemia en 1920, que fue denostada por su autor gallego, que con su posición contraria a las normas de representación. Si nos damos cuenta en la imagen de vanguardia, de vanguardias artísticas del siglo XX, nos indica que tiene su raíz en el siglo XIX a partir del impresionismo. Los más destacados fueron las primeras vanguardias, en la cual nos dice que es el impresionismo, el fauvismo, el modernismo, el expresionismo, el cubismo, el futurismo y las escuelas de París. En el primer periodo interbélico nos indica que dadaísmo, el surrealismo, el constructivismo soviético y el neoplastismo y las escuelas aguas. Y ya en la posguerra nos indica que fue expresionismo abstracto, que en la cual nos mencionan ahí varios pop art, y luego nos hablan de Han Perkins, y luego los de land art,
el arte povera y el hiperviatrismo, en la cual tenemos que ver sobre lo que es el naturalismo. Para la siguiente, con Sergio. La innovación escénica en España durante los años 20, el Teatro de los Hombres del 27 y quienes a su alrededor mostraban similares tendencias innovadoras como mayoritario o minoritario al usar las técnicas de la época. Es lo único que utilizó en los nuevos caminos en el plano de la construcción escénica. El teatro que ha perdurado siempre es el de los poetas, que ha estado de manos de poetas y así ha estado mejor el teatro en tanto era más grande. En, esto habla como, no se entendió mucho, pero habla de que si entre mejor fuera el poeta, el teatro crecía en calidad. Se menciona que la gente estaba acostumbrada al teatro poético en verso, que se mencionó que el verso que quería decir poesía en el teatro. La escena europea del siglo XX, el actor necesitaba un intérprete que someta su actuación al ritmo de la dicción y los movimientos plásticos. Un autor que actúa con libreta en los escenarios libres sin soportes decorativos e ilustrativos. El arte asume una función necesaria y no de pasatiempo. Y hablando de las vanguardias, se dio en el siglo XX, surgen nuevas ideologías, son tendencias que rompen con la tradición, libertad de expresión y de creación. Pasamos a la siguiente con Rufino. Pasamos a la siguiente con Rufino. Aquí en el término, en el término vanguardismo del francés avant-garde, terminó del léxico militar que designa a la parte más adelantada del ejército, la que confrontaría la primera línea de avanzada en la exploración y combate. Se utilizó posteriormente para determinar en el terreno artístico las llamadas vanguardias históricas, una serie de movimientos artísticos a principios del siglo XX que buscaba innovación en la producción artística. El vanguardismo se manifiesta a través de varios movimientos que desde planteamientos divergentes abordan la renovación del arte a la pregunta por su función social, desplegando recursos que distorsionen los sistemas más aceptados de representación o expresión artística en teatro, pintura, literatura, cine, arquitectura o música, entre otros. Es el movimiento teatral surgido principalmente en Francia en la primera mitad del siglo XX. Logró su auge rodando los años 50, influenciando por autores por Alfred Herring y Anthony Artaud, que lograron establecer los cánones de la vanguardia. Significaba negar las formas tradicionales establecidas para bajar un nuevo lenguaje escénico. Será así la vanguardia una nueva forma de hacer teatro dentro de un mundo del absurdo, la incongruencia y la pesadilla, más emparentando al nihilismo y dejando de lado lo formal. El teatro utilizaría aquí en el sentido convencional y tal como lo utiliza la crítica teatral y la historia del teatro, entendiendo por la vanguardia toda clase de novedades. Experimentos estéticos que aparecen en Europa en los años 20 como consecuencia de la reforma teatral, por una parte, y también todos los hechos teatrales relacionados con las vanguardias artísticas y literarias, por otra. En cuanto a la época contemporánea, el término vanguardia funciona en la crítica teatral como sinónimo del teatro de absurdo y el drama grotesco creados por los autores franceses como Genet, Ionesco, Beckett,
En los últimos años se da también el nombre de vanguardias a toda clase de experimentos estéticos y formales iniciados por los grupos independientes, teatros abiertos, comunas teatrales, etcétera. La historia de las tendencias vanguardistas en el teatro forman unos esfuerzos más bien individuales que surgían a lo largo de este siglo con las ideas de renovación del teatro como reforma teatral, la que se había producido en dicho siglo alcanzando cambiar totalmente la estética teatral y las formas de creación, sentando las bases a las nuevas convenciones y provocando numerosos experimentos en cuanto a la arquitectura del edificio, permítame un poquito, que está aquí algo estorbando, teatral, del edificio teatral, el espacio, la escenografía, la puesta en escena y actuación. La siguiente, Rufino. La siguiente, Rufino. ¿Sí? Sí, la siguiente. Ah, muy bien. Bueno, Creo que hemos pues, terminado, ¿verdad? con esto damos final a lo que es el teatro de vanguardias, en la cual pues nos habla de su reforma teatral, de muchas cosas que se produjeron dentro de lo alcanzado y donde totalmente la estética teatral y las formas de creación sentado en las bases de las nuevas convenciones, ¿no? Sí, Entonces, sí fíjate es que muy importante mencionar, ¿no? Todo lo que se vio, algo de lo Sergio. que yo quisiera retomar es que como el hecho de los acontecimientos históricos como las guerras, como de repente primero empiezan como limitando un poco la capacidad que tienen las artes en general, no solamente la del teatro, y de repente desmotiva un poquito a la creación, aunque la necesidad del artista pues termina como por imponerse y pues es algo que para ellos es una necesidad el tratar de como de expresar lo que pues tiene que salir de ellos, o sea, lo tienen dentro y necesitan ellos como una necesidad plena sacar el arte que tienen guardado como una gran necesidad y por eso es que pues el teatro y todas las demás artes se fueron desarrollando y pues logrando, ¿verdad? Y aparte, pues también les permitió ir experimentando, ir como mejorando, ¿verdad, Rufino? Bueno, pues vamos a terminar nosotros con esta presentación. Pues ahí les mandamos saludos. Yo soy Sergio Carrillo Guzmán. Y Y Sergio, damos fin a lo que es nuestra presentación. bueno, pues muy buenas noches. Vamos a terminar de presentar la pantalla. Ay, ¿cómo está aquí? Aquí. Así. Pues vamos a despedir aquí nada más. Pues buenas noches, por ahí saludos a todos.